a, a ecomunionbiblica.com, declarando la revelación del justo juicio de Dios alrededor del mundo. A todos nuestros amigos que nos escuchan, este es su programa La Biblia Exaltada. Yo soy su anfitrión Salvador Diego y el día de hoy, el Día del Señor, buscamos las respuestas que la Biblia nos da a diferentes temas en los que la palabra de Dios, la Biblia, tiene la última palabra en el asunto. Y acompañándonos el día de hoy tenemos nuestro querido panel de dos hablantes, a Gabriel Quispe-Telao y al señor Eddie Ramos. Y tenemos un programa muy interesante el día de hoy. El tópico es luz y oscuridad. Luz y oscuridad, en el que tiene un significado bastante interesante en el reino espiritual. Vamos a abrir los micrófonos como a la media hora para que participen, por favor, a todos los que nos escuchen en España en la radio. El número a llamar va a ser el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Le van a tener un par de direcciones para que puedan entrar a la cola y después para que se puedan abrir el micrófono. De nuevo, el número a llamar va a ser el 888-969-9883. Luz y Oscuridad es el programa del día de hoy y sin más, a preámbulo, vamos con el señor Eddie para empezar el programa. Señor Eddie, por favor, adelante. Gracias, Salvador. Bueno, en la Biblia, porque sabemos que la Biblia es un libro espiritual, cuando Dios escribe sobre el tema de luz y el tema de tinieblas o oscuridad, siempre tiene siempre tiene un sentido espiritual. Entonces, aunque el texto histórico hable de luz o hable de oscuridad, tenemos que leerlo y siempre preguntarnos, ¿qué esto representa? ¿Qué quiere Dios decir por escribirlo de esta manera? Y el mejor ejemplo que podemos comenzar en este programa sería en Génesis 1.1, porque aquí Dios está creando la creación entera. Pero aquí vemos algo interesante si ponemos atención. Vamos a leer del versículo 1. Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Y ahora Dios va a describir un poquito más sobre la condición de la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Ahora, porque muchos leen la Biblia de forma natural, muchos leen esto y ven un texto histórico. Dios está simplemente describiendo ah, en la condición del mundo cuando lo estaba creando. Pero para los hijos de Dios que miran a la Biblia espiritualmente, nosotros aquí notamos un problema grande, porque vemos el versículo 2 y tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios está describiendo su creación si aún no hay pecado, si aún no hay la muerte, si aún no hay nada malo? ¿Por qué Dios está describiendo este mundo con tres palabras que tienen todo que ver con lo malo? Por ejemplo, la primera palabra dice, y la tierra estaba desordenada. Si buscamos esta palabra desordenada, vamos a ver que también se traduce como vanidad. Y en la Biblia, la vanidad tiene todo que ver con un pecado. También se describe esta palabra, se traduce como destrucción. Entonces vamos a leer primero en 1 Samuel capítulo 20, versículo 21. Ahí dice, y luego enviaré el criado diciéndole, ve, busca las setas, y si dijere al mozo, he allí las setas más acá de ti, tómalas, ah, tómalas, tú vendrás, porque paz tienes y nada hay de mal, vive Jehová. No, leí la que no era. Un segundo. Ah, 1 Samuel 12:21. Perdón, vamos a ir a 1 Samuel 12:21.
Ok, ahí dice, no os apartéis en pos de las vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Aquí la palabra vanidades es la misma palabra que leemos en Génesis 1:2, traducida como desordenada. Vamos a ver ahora Isaías 34:11. Isaías 34:11 dice, y la poseerán el pelícano y el mochuelo, la lechuza, el cuervo morarán en ella, y extenderáse sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. Aquí la palabra destrucción es la misma palabra en Génesis 1:2, traducida como desordenada. Entonces, ahora estamos entendiendo un poquito más um, cómo y por qué Dios está usando estas palabras para describir un mundo en nuestra mente, un mundo perfecto, un mundo que todavía no tiene pecado. Y la segunda palabra es la palabra vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. Y si regresamos a Isaías 34:11, vamos a leerlo una vez más. Bueno, la segunda parte dice, y extenderáse sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. La palabra asolamiento es la misma palabra en Génesis 1:2, traducida como vacía. Entonces Dios nos está enseñando por cómo Él usa esta misma palabra en otros pasajes para que entendamos que esta, en esta manera de describir la creación de Dios, es algo que tenemos que ponerle atención. No es algo que solamente podemos leerlo históricamente y pensar que eso solamente era como estaba el mundo. Dios está describiendo en forma de parábola histórica la condición del ser humano, la condición del mundo cuando está bajo el pecado. Y entonces la segunda o la tercera palabra dice, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Entonces, tres palabras que tienen que ver con el pecado. Las tinieblas serían la oscuridad. Entonces, estas tres palabras describen espiritualmente un mundo que está bajo el pecado y la condenación de Dios. Está en tinieblas. Pero eh, en el próximo versículo, versículo 3, ahí vemos donde Dios dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero antes de seguir con este pasaje, vamos a leer un pasaje que describe o repite el mismo versículo 2. Vamos a ir a Jeremías capítulo 4, versículo 19. Jeremías capítulo 4, versículo 19 al 22. Vamos a ir hasta el 23. Dice, "Mi en- mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida." Entonces aquí podemos ver un contexto de una tierra que es destruida. Seguimos. En un punto son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo que ver bandera? Tengo de oír voz de trompeta. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos. Sabios para hacer mal y para bien hacer no supieron. Mire la tierra, he aquí, estaba asolada y vacía. Esto es lo mismo que dice en Génesis 1:2. Y los cielos, ah, y los cielos, y no había en ellos, y no había en ellos luz. Entonces, en este contexto del pecado del pueblo y la maldición del mundo, Dios está describiendo o repitiendo lo mismo que leímos en Génesis 1:2. Ahora podemos regresar a Génesis 1:2 y entender que Dios está empatándolos juntos y podemos ver el sentido espiritual. Ah,
Déjame leerlo una vez más. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas estaban sobre el haz del abismo. En otras palabras, no tenía luz. ¿Ok? Y la falta de la luz es la falta de Dios, es la falta de Jesucristo. En versículo 3, ahora viene la luz. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces podemos ver que el mensaje del Evangelio aquí, que en un mundo de pecado, ¿qué le faltaba? Le faltaba la luz. Necesitaban la luz del Evangelio para ser salvos. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios vio que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Ahora podemos ver que cuando Dios creó el mundo, la tierra, y lo describió como estando desordenada y vacía y con tinieblas, que Él no dijo que era bueno. Él no dijo que era bueno hasta que vino la luz. Y vio la luz, no las tinieblas y la tierra desordenada vacía, pero la luz, y dijo que la luz era buena. Y pues, por supuesto podemos entender que está describiendo espiritualmente al Señor Jesucristo. Vamos a ir a leer en el libro de Juan capítulo 1, versículo 4 y 5. Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él, está hablando de Jesucristo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Ok, entonces, poco a poco podemos ver que podemos tomar partes de la Biblia que tienen que ver con este tema y entender lo que Dios está describiendo al describir la creación histórica del mundo. Él está escondiendo el sentido espiritual entre la luz y las tinieblas. En un mundo de pecado, aunque el pecado todavía no llegó, pero espiritualmente eso es el sentido aquí. En un mundo del pecado se necesitaba que Dios mande la luz. Y aquí se lo paso al Gabriel. Gracias, Eddie. Estaba buscando yo en la concordancia y puse, bueno, las tres palabras relacionadas, oscuridad, bueno, me salieron cientos y Ujú. eh, tinieblas también y cuando uno también pone luz, bueno, hay un montón de versículos que hablan de ello, entonces, por lo tanto, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la oscuridad y de la luz. Pero yo quería compartir en este mismo libro de Juan, en su capítulo 12, en su capítulo 12 verso 46. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 12 verso 46. Dice así, yo la luz, está hablando el Señor, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Como estaba compartiendo Eddie, Dios estaba, ya en el principio estaba describiendo la condición del mundo y la necesidad de la venida de la luz, ¿verdad? Entonces, eh, cuando el mundo estaba en tinieblas, nuestro Señor en su primera venida aparece o viene y bueno, ahí digamos podríamos decir que se manifiesta la luz en un sentido. Si bien anteriormente a que nuestro Señor, el Mesías, viniera en su primera venida, en una forma la luz siempre existía porque la luz está todo relacionado con Dios, ¿verdad? Eh, Desde el mismo principio Dios tuvo su pueblo, aunque era pequeño en número, podríamos decir, estuvieron los creyentes y en algunos versículos se presenta
a los creyentes de manera individual como portadores de la luz porque tienen la palabra del Señor y el testimonio de Dios en sus vidas y también en otro sentido porque son testigos de esa verdad en el mundo, ¿verdad? Bueno, en ese sentido, desde el principio la luz siempre existía de manera individual, podríamos decir, en los creyentes individuales. Pero cuando vino nuestro Mesías, el Señor, en su primera venida, viene la luz y bueno, y en el Evangelio de Juan y muchos otros lugares de la Biblia tiene mucho que hablar, pero dice que cuando vino en un mundo que estaba sumido en tinieblas y la luz vino, como hemos leído, pero dice en otros lugares por ejemplo, que cuando la luz vino y los hombres rechazaron esa luz y bueno, porque amaban las tinieblas, ¿verdad? Yo noté que la luz está muy relacionado, está unido con la verdad, o sea, es- la luz, Dios lo usa así, muy unidos con la verdad y la oscuridad y la mentira también están muy unidos entre sí. Pero vamos a leer también, vamos a retroceder un poquito en el mismo libro, Juan 3:19, Evangelio de Juan 3, en su versículo 19. Juan, capítulo 3 verso 19. eh, Dice así el Señor. Y esta es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, esta condición de amar las tinieblas es algo para todo ser humano. O sea, por naturaleza todo ser humano ama las tinieblas y no quiere venir a la luz. eh, Porque están en ese reino, ¿verdad? Hay otras escrituras que describen a toda la humanidad como formando parte del reino de las tinieblas. Entonces, por naturaleza, ningún ser humano se va a acercar a la luz, porque amamos en esa condición de estando ciegos y en esa oscuridad, amamos las tinieblas. Entonces, para que una persona, bueno, ¿qué tiene que suceder? ¿O qué tuvo que suceder para que una persona que estaba en esas tinieblas, en ese reino de oscuridad, para que se acercara a la luz? Bueno, tuvo que suceder que esa ceguera tuvo que ser quitada. Bueno, y no es que el hombre de sí mismo, por su propia voluntad, puede deshacerse de esa ceguera espiritual, y esa ceguera es muy real. Eh, yo creo que hay un versículo en Hechos de los Apóstoles que ilustra esa verdad cuando Dios presenta la conversión de Saulo, que más tarde llegó a ser Pablo de Tarso, ¿verdad? Ujú. Entonces él momentáneamente se vuelve ciego y después se acerca a otro creyente, le pone las manos y bueno, y pierde esa ceguera y bueno, recobra su visión, ¿no? Físicamente, pero eso es para ilustrar cómo una persona estando en esa ceguera espiritual eh, mm, llega a ver la luz, a tener comprensión y la comprensión no es algo intelectual, porque uno, bueno, no no debemos confundir lo que es la comprensión intelectual, porque uno puede, eh, en el caso mismo de apóstol Pablo, él era un fariseo, un estudioso de lo que es la Torá, lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento. El- Dicen que, bueno, los estudiosos de así se podían conocer de memoria lo que es la Torá, así citarlo así. O sea, podemos decir, muy conocedor de la ley, pero en varios lugares de la Biblia misma del Nuevo Testamento se escribe que aún con ese conocimiento intelectual, él no pudo ver a Cristo. Recordemos que al principio él comenzó a perseguir, bueno, eh,
a los primeros creyentes, bueno, porque estaba ciego, él lo reconoce, estaba en ignorancia, dice en otros lados, eh, en oscuridad. Entonces llega ese momento cuando Dios quita esa ceguera de la vida de Pablo, le da un nuevo corazón, una nueva alma. Entonces ahí él empieza a ver, pasa de esa oscuridad a la luz. Entonces no tiene nada que ver lo que es la comprensión, ser un estudioso de la Biblia. Uno puede ser, no sé, eh, pasar varios años en lo que hoy en día, no sé, los hombres van a los seminarios, tienen mucha formación teológica, pero bueno, pueden conocer, no sé, de memoria las escrituras, pero eh, carecer de lo que es la comprensión espiritual real de las cosas, ¿verdad? Entonces, decía, para redondear, una persona que estaba en esas tinieblas espirituales, un elegido de Dios que estaba ciego, Dios por su misericordia se acerca a esa persona y le da un nuevo corazón, una nueva alma, y sobre eso también la Biblia habla ampliamente y le da comprensión y lo lleva a la luz. Y hay una escritura que lo resume muy hermosamente, es en Colosenses 1:13, donde dice que los elegidos fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Efesios. Colosenses 1:13. Bueno, del 12 vamos a leer. Eh, Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, este aspecto sería cuando estamos hablando de lo que es antes de ser salvo, y bueno, cuando una persona, el elegido, llega a ser salvo, es llevado después que es salvo, es llevado al reino de Cristo. Entonces, y también la Biblia habla de las tinieblas o de la luz en otro sentido, pero bueno, lo vamos a ver con lo que tiene que ver lo que estamos pasando actualmente en el mundo, pero bueno, eso lo vamos a ver con lo que cuando viene el juicio de Dios también cae como un periodo o una etapa de oscuridad, pero bueno, para no mezclar con eso, bueno, paro aquí. Mm. A todos los que nos escuchan en la radio en España, el número a llamar es el 888-969-9883. Estamos cerca de la media hora marca. Queremos oír sus opiniones o sus preguntas acerca del tema, ya que yo ya tengo varias, pero sí, lo que aportó Gabriel, el señor Eddie, acerca de la luz y la oscuridad es acerca de entendimiento y no entendimiento. Y algo que me llegó mucho, como dijo Gabriel en Hechos capítulo 26, empezando yo creo que en el versículo 14, donde el Señor Jesús encontró a Saulo en ese entonces, no era Pablo, le dice, habiéndole caído y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica, Saulo, esta es la, la Reina Valera 1909, dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha parecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas en que aparecí a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Esta palabra suerte, no estoy seguro, pero quizá Mr. Eddie puede ampliar un poquito más. Creo que tiene que ver con herencia más bien entre los santificados. ¿No es así, señor Eddie? Sí, déjame un segundo a ver. Eso fue el pasaje de 18 que leíste. Sí, en los Hechos 26, versículo 18, sí, para que abra los ojos, sí, correcto. Y suerte, dice, de pecados y suerte entre los santificados. No estoy seguro si es que... En inglés la palabra se traduce como inheritance. Parece Yeah, que eso significa la heredar. estaba pensando en ello, correcto. Sí, sí. Está hablando de am, de heredar, o los que son heredores de la promesa. Eso es hermoso. Pero mi pregunta, señor Eddie, sería yo sé que tiene que ver con entendimiento, la luz y no en las tinieblas, pero creo que tocó Gabriel en ello, en Juan, Juan 3 a 12, Juan 12 de 7, ¿es Juan 12? Déjenme ver, Juan 12, vamos a ver si, me acuerdo, si no, Gabriel me puede corregir. Gabriel leo Juan 3:19. 3:19. No, Sí, creo que leyó siete Doce cuarenta y cuarenta y nueve seis No, no, ok. Juan 12:46 o uno, cuarenta y otro. seis Ok, Sí. 12:46. En 12:46, algo que siempre quisiera tener un poquito más de entendimiento, señores, y quizá usted puede traer un poco de luz a ello, es en 12, empezando en versículo 47, dice: El que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me Ujú, desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que ha hablado, y ya le juzgará en el día postrero. sí. Y habla de otras cosas, pero en otras palabras, me acuerdo de que creo que fue a uno de los apóstoles, no quiero decir el nombre porque no quiero decir el equivocado, pero dijo: Señor, ¿quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y le dijo: Tú no sabes de qué espíritu eres. Ujú, Aquí dice que el Señor Jesús no vino, dice: Yo no lo juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y ujú, luego habla de que la palabra es la que va a juzgar en el día postrero. sí. Entonces, en ese sentido, son diferentes espíritus los que era el día de salvación quizá, y por eso no viene a juzgar al mundo, viene a salvarlo. Y en el último día, que ahora estamos ya en el día del juicio, la palabra los va a juzgar en el día postrero, que es el día que estamos viviendo. Por favor, que si puede ampliar un poquito, señor. Sí, es el mismo espíritu, pero diferentes etapas. Entonces, cuando Cristo vino a demostrar su pago de pecado, era para demostrar que la salvación de Dios estaba actualmente ocurriendo en el mundo. Entonces vendría el tiempo, un tiempo que Dios ya estableció, cuando Él sí juzgaría al mundo por su Hijo, por Jesucristo. Yo creo que en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 31, ahí dice: y así como oyeron, no, sí, Hechos 17:31. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlan. No, esa no era, disculpe. 17:31. Oh, sí, estaba leyendo 32. Por cuanto estableció un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, ah, con haberle levantado de los muertos. Ah, entonces, esto está hablando de Jesucristo. Dios estableció
un tiempo, y nosotros sabemos que ese tiempo comenzó con las iglesias primero, pero para el mundo entero comenzó mayo 21 de 2011, cuando la palabra de Dios juzgaría al mundo. Pero la misma palabra de Dios estaba salvando durante el día de salvación, en vez de juzgando al mundo entero. Pero individualmente, cuando alguien pecaba, la palabra de Dios ahí mismito lo condenaba. Y eso sabemos que pues, es porque la palabra de Dios es la ley de Dios. Pero en su totalidad, por ejemplo, describiéndole al mundo, Dios estableció un día cuando Él iba a juzgar al mundo entero por su pecado. Gracias, señora, y por eso no quise salirme del tópico, pero sí, sin duda, mira en la memoria, claro, Eclesiastés, ah, donde dice, ah, para toda cosa hay un tiempo y una sazón. Sí, Entonces, tiene que ver con los tiempos y la sazón, entonces, muchas gracias. Ya. sí, si puedo regresar, quiero hablar un poquito de lo que habló Gabriel sobre am, los que estaban en tinieblas. Y cuando cuando Cristo vino a, a sanar, a mostrar, todos esos milagros eran para demostrar un aspecto del Evangelio. Si Cristo te resucitó de la muerte, era porque estaba pintando el cuadro que estábamos espiritualmente muertos y necesitábamos ser dado vida. Cuando Él sanó una persona que era leproso, era porque estaba pintando el cuadro que esa persona estaba espiritualmente sucia delante de Dios, y necesitaba ser sanada. Pero también cuando Dios abrió los ojos de un ciego, era porque esa persona espiritualmente estaba ciega o ciego, y estaba en tinieblas, estaba en oscuridad y necesitaba ser salvo para que pudiera ver la luz. Y la luz es Cristo. Entonces, nosotros podemos leer varios ejemplos en la Biblia cuando Dios habla de dar vista a los ciegos para que puedan ver. Y esta vista no para con vista física. Tenemos que entender lo que todo esto representa, el ser humano en sus pecados, que tiene que ser dado salvación para poder tener sus ojos espirituales abiertos. Y Este, el ejemplo de Saulo era un buen ejemplo. También en Mateo 11, versículo 5. Ahí dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces, con esta frase última, nosotros estamos leyendo milagros físicos que ocurrieron, pero con esta última frase donde dice los pobres es anunciado el Evangelio, en vez de decir los pobres le damos dinero, Dios nos está enseñando que todo lo que lo que describió anteriormente tiene que ver con una condición espiritual. Entonces, para resolver esos problemas espirituales, se necesitaba el evangelio para que el pobre ya sea rico, no con dinero, pero con salvación, para que el ciego ya pudiera ver, no solamente con los ojos físicamente cuando Dios lo sanó, eso era temporal, porque eventualmente iba a morir, pero el ciego fue dado la habilidad fue dado salvación, entonces la habilidad de poder ver la luz del Evangelio y ver las cosas espirituales de la Biblia. Entonces, eso nos ayuda a entender que Dios hizo esto para aquellos que Él escogió a salvar. No lo hizo para todos del mundo. Él no quitó la ceguedad de todos los que eran ciegos en el mundo. Tal bien como Él no sanó a todos los cojos, Él no sanó a todos los leprosos. Él solamente escogió a aquellos quien iban a recibir la salvación y espiritualmente ya los sanó.
Y en el libro de Génesis, Dios habla y él describe esta separación entre los que son elegidos de Dios y los que son todavía condenados en sus propios pecados. Am, Vamos a Génesis 1:4. Y aquí Dios sigue con su comentario de la creación que él hizo. En el segundo pasaje, o la segunda parte del versículo cuarto, dice, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, sí, lo hizo físicamente o históricamente, pero espiritualmente esto nos está enseñando una verdad o un principio muy importante en la Biblia. Si estudiamos la palabra apartó, vamos a ver que también esta misma palabra se traduce como discernir, se traduce como hacer diferencia, y eso nos ayuda a entender que Dios está haciendo diferencia entre la luz y las tinieblas. Y no sé si Gabriel lo leyó ya, pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios describe a los hijos de Dios como hijos de la luz y a los que no son hijos de Dios los describe como siendo hijos de tinieblas. Y vamos a ir a Éxodo 11:7 y Dios aquí lo explica. En Éxodo 11:7 dice, mas entre todos los hijos de Israel, y Israel era un tipo y figura de los hijos de Dios, de los hijos verdaderos de Dios. Y dice, mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. Dios hace diferencia. Los egipcios tipifican a aquellos que son del mundo, los que no son hijos de Dios, y los israelitas tipifican a aquellos que sí son hijos de Dios. Entonces la Biblia dice que Dios hace diferencia entre uno y los otros. Y eso también lo pudimos ver cuando leíamos sobre la cuenta del Éxodo, cuando Dios estaba trayendo las plagas sobre la tierra de Egipcio, no le estaba afectando a los israelitas. Entonces, eso nos ayuda a entender que Dios sí hace o sí divide entre la luz y las tinieblas, o entre los que son de Él y los que no son de Él. Gabriel, adelante. Sí, Salvador, estaba buscando y también viendo lo que estaba, bueno, lo que leyó Eddie en Génesis 4, la segunda parte, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Eh, Otros versículos nos enseñan que toda la humanidad estaba en tinieblas. O sea, toda la humanidad, o sea, había pecado. Recordemos que en Romanos se dice que en Adán todos pecaron, sin excepción, ¿verdad? Entonces es muy interesante en una manera, en un lenguaje, cómo Dios usa esas palabras, ¿no? Dice, y apartó Dios la luz de las tinieblas, eh, en un sentido, como toda la humanidad estaba en tinieblas. Hay otros versículos que describen que de esas tinieblas en la que estaban la humanidad, Dios eligió, podríamos decir también, apartó, ¿no? O los llamó en una palabra a los elegidos. Y, y eso, bueno, la elección, dice, ya lo hemos mencionado en un programa anterior, en Efesios, que dice que esa elección que Dios llevó a cabo fue desde antes de la fundación del mundo. Pero es interesante notar que esa persona elegida fue sacada de las tinieblas, como Ujú. todos nosotros en un tiempo, eh, cuando, en- cuando estábamos en esa oscuridad. Dios, si somos creyentes verdaderos, Dios nos sacó de esas tinieblas, y si eh, y esa bendición de haber sido elegidos se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Bueno,
No es muy fácil, es un gran misterio, ¿verdad? Pero bueno, en ese tiempo, como dije en un programa anterior, bueno, en ese tiempo no existíamos, pero bueno, es así como lo presenta la, la Biblia hablando de este tema. Me pareció muy interesante ver eso. Ujú. Yo creo que también podemos mirar a Efesios 5:8, que describe a los hijos de Dios antes de ser salvo como siendo, como estando en tinieblas, tal como Saulo de Tarso. Ahí dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esto nos ayuda a entender también espiritualmente la cuenta de la creación que acabamos de leer en Génesis 1, que cuando Dios está describiendo a un mundo que aún todavía no ha pecado, no ha sido condenado, sin embargo Dios lo describe como que ya el pecado está ahí, y que necesita salvación, que necesita ser liberado de la tiniebla, o de las tinieblas. Y así aprendemos que en todo o en todas las páginas de la Biblia podemos encontrar el tema de salvación si buscamos espiritualmente. Entonces, cuando miramos versículos como aquí en Efesios 5:8, Dios describe a los elegidos de Dios antes de ser salvo como estando en tinieblas, estando en la oscuridad, estando sin la luz, necesitando la luz. Y cuando vino la luz para salvarlos, Dios los sacó de las tinieblas y ahora somos hijos de luz. Otro pasaje podemos ver en 1 Tesalonicenses 5:5. Ahí dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Ahora Dios está vinculando la luz con el día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ahora Dios, estamos aprendiendo un poquito más porque no solamente Dios está hablando de las tinieblas y siendo hijos o perteneciendo a las tinieblas en un tiempo pasado antes de ser salvo, pero también ahora está describiendo o vinculando las tinieblas con la noche y la luz con el día. Entonces ahora podemos am, seguir ah, entendiendo más y más de cómo Dios vincula ciertas palabras en la Biblia para nosotros entender que cuando estamos leyendo sobre la noche, eso también se equivale o podemos entenderlo como siendo tinieblas. O si estamos leyendo de tinieblas, que también tiene que ver con la noche. Y Dios también usa muchas palabras para describir siendo de la noche como algo que no es bueno, como si, tal como siendo del día, que representa algo que sí es bueno. Qué buenos puntos, señor Eddie. Un par de, bueno, primero a todos los que nos escuchan, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Quisiéramos oír cuáles son sus opiniones o preguntas acerca del tema, luz y oscuridad. Pero es curioso cómo el señor, como digo, el señor Eddie, en el día primero dijo que sea la luz y fue la luz, pero no fue hasta el día 4 cuando vemos en Génesis, quiero ver, am, dice en 1:14 al 19, Génesis 1:14 al 19 nos explica, dice, y dijo Dios en Génesis capítulo 1 versículo 14. Y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales para las estaciones y para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que lo señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y puso las Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para apartar la luz y las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Entonces hizo la luz que sea la luz,
pero ese fue el día primero. Y en el día cuarto hizo el sol, la luna y las estrellas. Este, muy curioso, ¿no es así, señores? ¿Cuál es el significado espiritual de eso? Porque hasta que no encontramos el gaspo de mi Señor y mi Dios Jesús, hemos entendido lo que nos dice. Disculpe, estaba buscando otro pasaje cuando estabas leyendo. ¿Tú leíste Génesis 1:4 o 1:5? 1 a 14 al 19. Génesis 1 14 al 19. Que fue el día 4, cuando hizo el sol, la luna, las estrellas, pero la luz la hizo el día primero. Oh, sí, sí. Sí, yo creo que antes cuando yo estaba leyendo por un principio el libro de Génesis, yo pensaba que la luz que creó en el versículo 3 o 4 estaba describiendo el sol, pero no era. Yo también. Sí, entendemos que espiritualmente tenía que ser Cristo. Tiene que ser que Dios está hablando de Jesucristo como la luz del mundo. Y entonces no fue hasta, como tú dices, el día 4 que Él creó el sol, la luna y las estrellas. Y cada una de ellas también tiene sentido espiritual. El sol, entendemos que el sol también puede tipificar al mismo Jesucristo, porque el sol resplandece la luz y Jesucristo es la luz. La luna en la Biblia tipifica la ley de Dios, y las estrellas también tipifican los hijos de Dios. Entonces, aunque históricamente Dios los estableció para poder entender tiempo y años y semanas y para poder desarrollar días. Entonces nosotros lo vemos de tal manera, pero también el sentido espiritual siempre es el sentido más importante. Entonces cuando vemos o leemos en la Biblia sobre las estrellas, sobre la luz, sobre la luna y el sol, Dios quiere que entendamos lo que Él quiere decir por lo que está escrito. Por ejemplo, Gabriel estaba hablando un poquito sobre el día del juicio. Entonces vamos a ir al libro de Mateo 24 y vamos a ver lo que ocurre inmediatamente después de la gran tribulación. Eddie, antes que leas esa escritura, ¿me permites comentar algo? Ya. Ahí donde estaba leyendo Salvador en Génesis 1, verso 15. Bueno, podemos entender lo que es la descripción física de las lumbreras, ¿verdad? El sol y la luna, pero ¿Mm? también verlo, su significado espiritual, que esas lumbreras alumbrando en la expansión de los cielos durante todo el periodo de la salvación, Ujú. pero va a llegar un periodo cuando el sol se va a oscurecer y la luna no va a dar su resplandor. Bueno, ya entraría en ese periodo que vas a leer en Mateo 24. Exacto, sí. Entonces, en Mateo 24-29 vamos a leer lo que ocurre. Dios está describiendo lo que está ocurriendo o lo que ocurrió inmediatamente después de la gran tribulación. Y dice, y luego, después de la aflicción de aquellos días, y esto está hablando, el contexto explica que esto está hablando de la gran tribulación, porque eso es lo que la palabra aflicción significa. Después de la aflicción o tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Ahora, si alguien toma este pasaje literalmente, Dios está describiendo ah, algo que sería imposible de sostener vida en este mundo después de eso. Ah, pero tenemos otro pasaje que nos explica que, que sí hay tiempo después de la gran tribulación. Eso lo leemos en el libro, a ver, en Marco 13:24. Dicen, pero en aquellos días, después de aquella aflicción o tribulación. Entonces, y después leemos exactamente el mismo lenguaje. El sol se oscurecerá
y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes que están en los cielos serán conmovidas. Entonces, en uno él dice inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, pero aquí dice algo diferente. Dice, pero en aquellos días después de aquella aflicción. Y la palabra días indica que sí hay tiempo después de la gran tribulación. Entonces, es imposible que literalmente esto ocurra, porque no se podrá sostener vida en este mundo sin el sol, la luna y las estrellas haciendo lo que hacen. Tampoco se puede contar días, porque las estrellas, el sol, la luna y las estrellas fueron dados para poder entender las días, todas las temporadas y todo en la Biblia ocurre o se sostiene con eso es lo que con lo que Dios estableció según poder entender el tiempo. Pero espiritualmente entendemos que Dios está hablando aquí en parábolas. Y cuando está hablando de que en aquellos días después de aquella aflicción, que el sol se va a oscurecer, Él está hablando que la luz del Evangelio ya no va a dar su resplandor. Ah, la luna y la luna sabemos que físicamente refleja la luz del sol y por eso dice que la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Entonces todo este lenguaje tiene que ver con el juicio de Dios que viene sobre el mundo entero. Ya no hay luz para salvar porque Dios ya terminó salvando con su luz durante el día de salvación. Entonces ahora este lenguaje describe un punto de oscuridad sobre el mundo entero. Pero si miramos afuera, podemos ver que todavía el sol está brillando. La luna todavía físicamente están dando su resplandor. Las estrellas todavía no han caído del cielo. Entonces, no tiene nada que ver físicamente este lenguaje. Tiene todo que ver espiritual, porque Dios habla espiritualmente en su palabra. Entonces, Él nos ayuda a entender cuando estudiamos o comparamos la Biblia con la Biblia, que esto es lenguaje espiritual y que tiene todo que ver con el juicio de Dios. La oscuridad tiene que ver con el juicio de Dios, y en este caso es sobre el mundo. Y esto sucedió en mayo 21 del 2011, señores. Desde entonces hemos sido corregidos. Nosotros pensamos que iba a ser físico, pero mayo 21 del 2011 fue espiritual. Entonces, como lo explicó, señor Eddie, el resplandor del sol. Curiosamente, el Señor creó la luz en el día primero y el sol y las estrellas y la luna en el día cuarto. Ahora tenemos el sol, la luna y las estrellas, pero no tenemos luz, hay oscuridad, estamos en el día de oscuridad, que es el día del juicio. Sí, Entonces, no hay más salvación. y como leímos antes, Dios vincula las tinieblas, la oscuridad, con la noche, el tiempo del día que nosotros entendemos como la noche. Am, y vamos a leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Ahí leemos, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor, y el día del Señor se refiere al día del juicio, que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, aquí Dios estaba explicando que el día del Señor o el día del juicio iba a venir como ladrón por la noche. Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la iglesia, ellos siempre declaraban esto como siendo algo bueno, que Cristo viene por nosotros como ladrón en la noche y tenemos que estar listos. Y, pero el problema es que lo que la Biblia describe que un ladrón viene a hacer y el hecho que viene por la noche. En Juan, vamos a ir a Juan 10:10, porque aquí Dios describe exactamente lo que un ladrón viene a hacer.
En Juan 10:10, Dios dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, aunque Cristo no era ladrón, no es ladrón, la Biblia nos dice que Él vino como ladrón en el día del juicio. Entonces, este pasaje explica y nos ayuda a entender que cuando Cristo vino como ladrón, lo que un ladrón hace. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. No viene para para llevar al cielo. No viene para salvar. Viene para hacer exactamente lo opuesto. Entonces, en Apocalipsis 3:3, cuando Dios está dando la advertencia a todas las iglesias del mundo, Él también se refiere como que viene como ladrón. Y dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti, está hablando a las iglesias, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Esto no es una promesa para llevar al cielo, esto es una advertencia de lo mal que ellos estaban haciendo. Y que no se estaban arrepintiendo, que estaban predicando mal, que estaban haciendo las cosas que no agradaban a Dios, y que Dios le dio un tiempo para que se arrepientan, y que si no estaban velando en la palabra de Dios por la venida de Cristo, que Él iba a venir sobre ellas como ladrón. Era una advertencia seria, y eso es exactamente lo que Cristo hizo en mayo 21 de 1988. Él vino sobre las iglesias como ladrón y les quitó ¿qué? Les quitó la vida, les quitó el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el poder de la salvación. Entonces, durante la gran tribulación, ninguna de las iglesias del mundo, aunque leían directamente de la Biblia o predicaban fiel, podrían alcanzar la salvación dentro de las iglesias. Y esto espiritualmente es lo que un ladrón vino a hacer, a matar y a destruir. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando no pudo haber salvación dentro de las iglesias. Otro ejemplo, señor Eddie, de ese como ladrón en la noche, yo creo que lo encontramos en Daniel capítulo 5, donde Este dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a trajesen los vasos de oro y plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Ujú. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de metal, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora salieron unos dedos de mano de hombre, y escribían delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces el rey se demudó de su color, y sus pensamientos lo turbaron, y desatáronse las ceñiduras de sus lomos, y sus rodillas se batían la una con la otra. El rey clamó en alta voz que hiciesen venir magos y caldeos y adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyera esta escritura y me mostrase su declaración, será vestido de púrpura y tendrá collar de oro y a su cuello, y en el reino se enseñoreará el tercero. Y comienza a traer que después trajeron a Daniel, y él fue el que leyó la escritura. ¿Por qué? Porque Daniel tenía un espíritu perfecto, que tenía el espíritu de Dios. En versículo 12: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, interpretando sueños y declarando preguntas y deshaciendo dudas, es a saber, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámense ahora a Daniel, y él mostrará la declaración. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y habló al rey y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que en el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría.
Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos que leyesen esta escritura y me mostrasen su interpretación, pero no han podido mostrar la declaración del negocio. Yo pues he oído de ti que puedes declarar las dudas y desatar dificultades. Si ahora pudieres leer la escritura y mostrarme su interpretación, serán vestido de púrpura y collar de oro tendrás en tu cuello, y en el reino serás el tercer señor. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y tus presentes dalos a otro. La escritura yo la leeré al rey y le mostraré la declaración. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la honra. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Los que él quería mataba y daba vida, a los que quería engrandecía y a los que quería de a los que quería y a los que quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció en altivez, fue despuesto del trono de su reino y traspasaron de él la gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su corazón fue puesto con las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío del cielo, hasta que conoció que el Altísimo Dios enseñorea del reino de los hombres, y que impondrá sobre él al que él quisiere. Y tú, su hijo Belsázar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Antes contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus príncipes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Demás de esto, a dioses de plata y de oro, de metal, de hierro, de madera y de plata, que ni ven ni oyen, ni saben, diste alabanza, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y luego comienza a Daniel a leer lo que significa lo que estaba en la pared, que era Mene, Mene, Tekel y Uparsim, que Sí, aquí está el señor Eddie quiere ampliar un poquito más en ello. sí, y ahí es cuando Dios estaba dividiendo el reino del rey de Babilonia. Y si seguimos leyendo en Isaías 44:28, bueno, no, a ver, tú, no, en Daniel, si seguimos leyendo en Daniel, ahí está, ahí donde habla que en esa misma noche ah, vino Ciro y que vino en el versículo 30, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Dario de Media tomó el reino, siendo 62 años. Y Dario va por tres nombres en la Biblia. Va por el nombre Dario, va por el nombre Ciro y va por el nombre Ahasuerus. Entonces, vamos a leer en Isaías 44:28, porque esta muerte o este asesino del rey Belsasar por Dario tipifica a Cristo venciendo sobre el reino de Satanás, y lo hizo por la noche. Y eso es exactamente lo que concuerda con Mateo 24:29, cuando habla que después de la gran tribulación o después de que el reino de Satanás sea vencido, viene Cristo a reinar sobre el mundo. Entonces, eso es lo que este versículo tipifica. Isaías 44:28, Dios describe a Dario como, uh, no solamente como un siervo, déjame ver, 44:28. Dice, que dice de Ciro, y en un momento vamos a ver que Ciro y Dario son la misma persona, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. En diciendo a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces Dios está describiendo a esta persona, Ciro o Dario. Esta persona históricamente era una persona malvada, pero aquí Dios lo está describiendo como siendo su pastor, porque él vino a hacer la voluntad de Dios. Entonces aquí él tipifica a Jesucristo, quien tuvo victoria sobre Satanás, que lo venció, lo mató y tomó su reino.
porque en las guerras o en los reinos, si tú matas al rey de ese reino, entonces tú automáticamente tienes victoria sobre ese reino ahora. Ah, y entonces eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer al reino de Satanás, o podemos decir al mundo entero, porque Satanás era reino del mundo entero, incluyendo de las iglesias durante la gran tribulación. Entonces vamos a mirar el libro de Ezra, um, capítulo 6, versículo 14. Aquí leemos. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo, profeta, y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y acabaron por el mandamiento. Aquí leemos de un mandamiento, y aquí ahora Dios va a darnos tres nombres. Por el mandamiento singular del Dios de Israel. Aquí dice otra vez, por el mandamiento de Ciro y de Dario y de Artajeres, rey de Persia. Note que no, aquí no dice reyes de Persia, pero rey de Persia. Entonces aquí Dios nos está entendiendo, o quiere que nosotros entendamos que Ciro y Dario y Artajerjes son el mismo rey, son la misma persona que van por nombres diferentes en la Biblia. Y esto es muy, muy común en la Biblia, que la misma persona sea llamada por dos diferentes nombres. Tal como Daniel, en el libro de Daniel, fue llamado por el nombre, ayúdenme. Belshazzar y Daniel, ¿ya? Sí, sí, Belshazzar. Daniel fue llamado por el nombre Belsasar. Señor Eddie, es curioso que también en Isaías 45:1, si podemos ir allí, dice, él le llama a Cyrus, le llama a su, en inglés anointed, pero ¿cómo se dice en español, Ungido, un ungido? ungido. O sea, Sí, no, es una representación y de, también, nosotros entendemos esa palabra como la palabra Mesías. ajá, Y eso también nos ayuda a entender qué representa Ciro. Ciro representa en estos contextos a Jesucristo. correcto, porque en Isaías 61:1 está hablando de mi Señor y mi Dios Jesús. Dice, y el Espíritu del Señor ha venido hacia mí. Bueno, 61:1, déjalo luego en español. Isaías 61:1. Ah, dice, dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí porque me ungió Jehová. Heme enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura a la cárcel. Está hablando de mi Sí, Señor. y podemos estar seguros que eso está hablando de Jesucristo, porque eso se cumple en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 18. Ah, vamos a comenzar con el versículo 17. Está hablando de Jesucristo. Y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, le dio al ministro y sentándose, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos a él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y ciertamente está describiendo a Jesucristo como el ungido, como el Mesías. Y Ciro, en el Antiguo Testamento, podemos hacer la conexión que Dios nos permite, que él también, aun siendo, no siendo un hijo de Dios, tipificaba al mismo Cristo. A todos los que nos escuchan alrededor del mundo, el número a llamar es el 888-969-9883. Es el 888-969-9883. Queremos oír sus opiniones y sus preguntas. El tema es luz y oscuridad, luz y oscuridad.
un tema muy, muy, muy importante. Adelante, Gabriel. Creo que está a mute, Gabriel. Ah, perdón, siempre me olvido. No, yo quería ampliar un poquito más sobre el periodo del día del juicio. Si bien en las Escrituras Dios ya había advertido que ese día grande, día de oscuridad y tinieblas, iba a venir sobre el mundo, em, a lo largo de lo que fue la era de la iglesia no se tuvo mucha comprensión, ¿verdad? Se presentaron em, escenarios de cómo se iba a cumplir, pero mucho no se entendió. Pero para compartir, vamos a leer en Sofonías capítulo 1 verso 14 y 15, sí. Dice así, estamos en el libro de Sofonías capítulo 1 verso 14 y 15. Dice así, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de obscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Bueno, hasta ahí no. Bueno, aquí vemos que otra vez se vuelve a mencionar eh, la expresión de tiniebla y obscuridad. Y bueno, tenemos que mencionar que no se refiere a un día de 24 horas, ¿verdad? Sino que está hablando de todo el periodo de lo que va a durar el día del juicio. Y estaba pensando también de que sabemos que el juicio del Señor comenzó primeramente, como dice Primera de Pedro 4 verso 17, en la casa de Dios, que son las iglesias y las congregaciones. Eh, Ese juicio primeramente comenzó allí. Y hay un versículo, hace un ratito estaba hablando Eddie de Apocalipsis, si alguien lo puede buscar, cuando dice que el Señor va a quitar los candeleros o el candelero de la iglesia y los va a hacer como, no como una expresión de elogio, sino como una expresión de su juicio, ¿verdad? De quitar el candelero. Entonces, físicamente nos ponemos a pensar, bueno, si tú quitas un candelero de un ambiente, ese ambiente queda en oscuridad, ¿verdad? Entonces, espiritualmente, ese candelero fue quitado y bueno, las iglesias quedaron en oscuridad. Yo creo que hay otras escrituras que amplían más sobre esa idea. Y bueno, y así comenzó lo que es el juicio de Dios en las iglesias. Si alguien lo puede buscar y leer, para que Sí, si ahí alguien dice toma apunte para que lo tenga. Apocalipsis 2:5. Ahí Ujú. dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y el Gracias, resultado Eddie. del candelero siendo quitado, el candelero sabemos que representa la luz del Evangelio. Y en el fin de Apocalipsis también habla sobre esto. En Apocalipsis 22:5, hablando del mundo entero o de Babilonia, porque cuando Dios cerró la puerta al mundo entero, efectivamente también les quitó el candelero al mundo entero, porque la luz del Evangelio ya no está aquí para salvar. No estamos en el tiempo de la luz, estamos en tiempo de tinieblas ahora, el mundo entero. Y el resultado se puede leer comenzando con el versículo 5 de Apocalipsis 22, y dice, y allí no habrá, no, perdón, me perdí. ¿No estaba sobre el juicio sobre Babilonia? Por ahí. Sí,
ah, oh, perdón, Apocalipsis 18:23. Ahí dice, y la luz de antorcha, o este es el candelero, y la luz de antorcha no alumbrará más en ti. Y voz de esposo, la voz del esposo es la voz de Jesucristo, la palabra de Dios que salva. Dice, y voz de esposo ni de esposa. La esposa es la voz de los hijos de Dios, cuando estaban predicando el Evangelio de Dios durante el día de salvación. Ya, pero aquí dice, no será más en ti oída. Entonces, aunque estamos proclamando la palabra de Dios, ahora los hijos de Dios, no, no es para la salvación. Entonces, Dios ya no está abriendo los oídos para que el mundo, la gente del mundo sean salvos. Entonces, la voz de la palabra de Dios no se está oyendo. La voz de los hijos de Dios tampoco se está oyendo, porque Dios ya no está salvando. Ah, y dice, ah, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Ah, entonces, todo eso tiene que ver cuando Dios cerró la puerta y quitó la luz del candelero del mundo. Él quitó la posibilidad de que el mundo ya sea siguiendo salvo, porque Dios ya salvó a todos los que Él escogió para salvar, y cuando terminó, Él cerró la puerta. Cerró la puerta y el resultado de eso fue que el mundo fue oscurecido. La luz ya no estaba alumbrando en el mundo. Qué buenos puntos, señor. Adelante, Gabriel, disculpe, iba a decir algo. No, no, es como tal, como estaba profetizado o declarado en esa escritura de Sofonías, ¿verdad? O sea, en ese tiempo era una advertencia para el futuro, pero ya acá cuando en esta escritura de Apocalipsis ya está teniendo su cumplimiento real, ¿verdad? Y es muy curioso notar eh, que, que la remoción, ¿no sé? Del candelero comenzó en las iglesias, tal como dice textualmente ahí en Apocalipsis en sus primeros capítulos, y no es algo no es una idea que estamos elaborando nosotros de nuestros pensamientos, o tampoco es una conclusión o una inferencia, ¿verdad? Sino que es algo textual, ¿verdad? Entonces es algo para prestarle mucha atención y acá finalmente ese candelero es quitado de todo el mundo, o sea, no hay más, lo que hay ahora es oscuridad espiritual sin salvación, pero en otro sentido, porque dice que los creyentes individualmente somos la luz. En ese Ujú. sentido, la luz sí permanece, ¿verdad? Sería bueno aclarar eso porque, bueno, si todo el mundo está en oscuridad, bueno, eh, ¿cómo es el tema de los creyentes o los que son los elegidos de Dios? Eddie, si puedes ampliar un poquito sobre Sí, eso. Jesucristo es la luz que mora en cada hijo de Dios. Entonces, los hijos de Dios somos hijos de luz. Ah, pero en un mundo de donde Dios ha quitado la luz del Evangelio para salvar, ahora la Biblia los describe otra vez como siendo ciegos. Entonces, aunque nosotros somos la luz, por ejemplo, que Jesucristo nos salvó, ellos no pueden ver la luz porque son ciegos. Si regresamos al libro de Sofonías, dos versículos después de donde tú paraste, en el versículo 17, ahí dice, y atributaré a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su sangre como estiércol. Y también podemos leer en Amos capítulo 5 versículo 20, lo mismo. Amos capítulo 5 versículo 20 dice, ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces, aunque la palabra de Dios es la luz, ah, también durante el tiempo del juicio, Dios ha quitado la posibilidad de que el mundo pueda ver esa luz.
Y aunque estamos predicando la verdad de la palabra de Dios, y eso durante el día de salvación era lo único que faltaba para que una persona sea salvo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero cuando Dios cerró la puerta, Él ya no permitió que nadie pueda oír. Entonces, eso es lo que significa que una persona puede estar en el mundo, o los hijos de Dios pueden estar en el mundo como hijos de luz, pero porque la gente del mundo están ciegos y sus ojos no están siendo abiertos, ellos nunca van a poder ver la luz. Dios los tiene en tinieblas, los tiene en oscuridad, porque ese es el tiempo del juicio. Wow. Increíble. Algún tiempo, hubo un tiempo que me acuerdo a señor Campi que explicaba pues que el arca de Noé estuvo sobre las aguas, estuvo 150 días, o sea, 5 meses. Entonces, sabemos que pensamos que iba a ser 5 meses literales, pero es el tiempo ah, de duración que va a durar el día del juicio, que no es un solo día. Y, pero como dijo el Señor, y ahora el mensaje no es para salvación, sino que, por ejemplo, nos dice en Salmo 149, aleluya, cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegres Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con corro, dice, ok, con adufre y arpa a él canten, porque Jehová toma contentamiento con su pueblo, hermoseará a los humildes con salud. Gozarse han los píos con gloria, cantarán sobre sus camas, ensalzamientos de Dios modularán en sus gargantas, y espadas de dos filos habrá en sus manos, para hacer venganza de las gentes y castigo en los pueblos, para aprisionar sus reyes en grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito, gloria será esta para todos sus santos. Aleluya. Entonces, antes era para abrir las cárceles y los grillos. Ahora creo que está diciendo y sus nobles, dice, para aprisionar sus reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro. ¿De qué Ujú. se trata eso, señores? Eso se trata de exactamente lo opuesto que estaba ocurriendo durante el día de salvación, ¿verdad? Durante el día de salvación, tú leíste en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Durante el día de salvación, esto era el propósito del Evangelio, de predicar el Evangelio, era para libertar aquellos que estaban cautivos con el pecado, era para liberar a aquellos que estaban condenados por sus pecados. Pero durante el día del juicio, como tú leíste en Salmo 149, estamos predicando con la misma palabra de Dios, pero estamos predicando ahora el juicio de Dios sobre el mundo. Ahora el predicamiento no es para liberar, no es para soltar, ahora es para aprisionar con la palabra de Dios. Y eso es increíble porque nosotros jamás pensábamos que íbamos a estar aquí durante el día del juicio, y no era hasta que vino mayo 21 de 2011 y todavía nos encontramos aquí que venimos a entender que sí, Dios siempre era a propósito de Dios que nosotros, los hijos de Dios, estuviéramos en este mundo junto con los que no son salvos, para pasar juntos por el mismo juicio de Dios. Pero el juicio de Dios sirve dos propósitos. Uno para los que no son salvos, Dios los semeja a madera, como paja. ¿Y qué pasa cuando el fuego de Dios viene sobre madera y sobre la paja? Los quema y perece. Pero cuando el mismo fuego viene sobre los hijos de Dios y Dios los semeja a oro, a plata, ah, y cuando el mismo fuego del juicio de Dios viene sobre el oro y la plata, los purifica. Eso es la diferencia entre lo que el juicio de Dios hace por el Hijo de Dios y por los que no son hijos de Dios.
Entonces, mientras que estemos en este mundo, tenemos obras y tareas que Dios ha mandado que nosotros tenemos que cumplir. Uno es apacentar a las ovejas de Dios, que todos los que Dios salvó antes de cerrar la puerta, tenemos que tratar de alcanzarlos y predicar la verdad de en qué tiempo estamos viviendo, lo que dice la Biblia sobre diferentes doctrinas. Y también tenemos el deber y la tarea de juzgar al mundo. Y en el libro de Corintios habla de eso, que los santos han de juzgar al mundo. Y nunca realmente entendíamos cómo íbamos a hacer eso, pero ahora sí lo entendemos. Entendemos que lo estamos haciendo por el predicamiento de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el que está juzgando al mundo. Nosotros predicando la palabra de Dios, de esa forma también estamos juzgando al mundo. Por eso en Salmo 49, 149 tú leíste que tenemos una espada de dos filos en nuestras manos. Y eso es la palabra de Dios, ejecutando el juicio escrito. Estamos predicando la palabra de Dios y porque el tiempo en que estamos viviendo es el día del juicio o el tiempo del juicio, la palabra de Dios está juzgando, está condenando, está aprisionando en vez de estar liberando. Wow, y esa misma palabra también alimenta a las ovejas, o sea que Sí. es un doble propósito. Increíble cómo la luz y las tinieblas, cómo la palabra de Dios explica que la luz, claro, es identificada con Jesucristo, Él es la luz y la palabra de vida y la verdad, claro, Él es el mismo y nos da entendimiento espiritual, salvación y comunión verdadera con Él y con su Hijo. Ujú. Tiene que ver entonces con entendimiento la luz, con entendimiento que solo da Dios y revelación acerca de su justo juicio de Dios ah, en este día del juicio. Wow, qué programa tan interesante. Gabriel, ¿algo que quiera agregar a ello? No, por si alguien se está preguntando, pero ¿de dónde sacan ustedes la idea de que los creyentes o los santos van a juzgar al mundo? Bueno, para alguien que no tiene conocimiento o está buscando, haciéndose esa pregunta, vamos a leer, que ya mencionó Eddie. Eso está en Corintios 6, verso 2, que es que presenta la misma idea del Salmo 149. Primera Corintios 6, verso 2, lo voy a leer. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y después continúa, ¿no? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, bueno, pero aquí la palabra santos, la Biblia lo define como los verdaderos creyentes o los elegidos. En Ujú. el mundo suele entenderse que un santo es aquella persona que la Iglesia Católica canoniza y lo declara santo. No, no tiene nada que ver con esa persona, sino que los santos son los creyentes verdaderos. Y ciertamente no andamos caminando señalando con el dedo a nadie, sino que simplemente compartimos la palabra, la Biblia. Y decía, ¿no? Creo que lo leímos al principio, la escritura en Juan, que ¿qué es la palabra? Que la que juzga en el día postrero, y el día postrero tampoco es un día de 24 horas, sino todo el periodo que abarca el día del juicio. Entonces, al compartir la Biblia, especialmente en este periodo, al aprender de lo que tiene que ver todo lo que Dios ha revelado del día del juicio, de la naturaleza de ese juicio, de cómo ese juicio comenzó primeramente en la casa de Dios, y tampoco eso no es algo que nosotros nos lo inventamos. Pueden buscarlo en Primera Pedro 4:17, que dice que el juicio de Dios comienza primeramente en la casa de Dios. Entonces, al compartir eso y también ese juicio, ah, cuando vino la fecha que Dios también reveló, el 21 de mayo del 2011, ese juicio ya abarcó el mundo entero. Al compartir todas esas enseñanzas esa verdad que el Señor ha revelado de su palabra, entonces es de esa manera que es lo que los santos juzgan al mundo. Repito, no señalando con el dedo a nadie, porque nosotros no somos nadie para hacer eso, pero es de esa manera que se lleva a cabo la ejecución de ese juicio que Dios ya había declarado que iba a suceder en ese periodo, ¿verdad? Si nosotros Y no... Oh, disculpe. no, sí, ya con eso terminaba.
Sí, sí, nosotros no juzgamos individualmente, como tú dijiste. No juzgamos a una persona o a esa persona. Estamos declarando el juicio de Dios sobre el mundo entero, tal como nosotros no juzgábamos ciertas denominaciones o ciertas religiones individual, pero cuando Dios trajo su juicio sobre las iglesias, primero, nosotros estamos predicando el juicio de Dios sobre todas las iglesias, no porque hay una iglesia hasta aquí que está fiel un poquito, vamos a dejarlas quietas. No, el juicio de Dios vino sobre todas las iglesias juntas, porque Dios fue quien estableció la era de las iglesias. Entonces, Él nos dijo en 1 Pedro 4:17, como tú leíste, Gabriel, que un día vendría el juicio de Dios sobre ellas. Y no, sin excepción. Entonces, eso ya ah, ocurrió y el juicio de Dios que vino sobre el mundo entero ya está aquí. Y ahora cuando estamos predicando el juicio de Dios sobre el mundo, entonces no estamos señalando a nadie en particular, pero sobre todo el mundo. Y eso es muy importante de entender. Un versículo que me gustaría leer es en Juan 12:48, donde Dios nos explica que es la misma palabra de Dios que está escrita que está juzgando al mundo hoy. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y estamos viviendo ahora en el día postrero. Wow, tenemos una llamada, vamos a tomarla. Vamos a ver. Barojo, adelante. Ok. ah, puede, puede leer del Santiago 1, versículo 7. Sí, ahí dice, no piense pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 7. Eso lo leí bien. ¿Alguien me puede revisar? Yo pensé No, que lo leí bien. está correcto, señora Edith. Por favor, Santiago capítulo 1, versículo 7. Sí, ¿Cuál es su pregunta acerca de Santiago 1, capítulo 7, Barojo? Oh, pregunta, ok. Um, ¿pue- ah, ¿Puedo decir que nuestro Dios Padre es el Padre de las luces? También es nuestro Padre de las tinieblas. Señora Creo Edith. que hay un Eh, pasaje que habla de eso, El Padre Padre, de las luces. el Padre de oh, las luces, perdón, ella quiere que nosotros leamos a Santiago 1:17, no 1:7. Oh, En 17. Santiago 1:17 dice, toda buena dávida y todo don perfecto es de lo alto, de que desciende del Padre de las luces, en cual no hay ah, mudanza ni sombra de variación. Entonces, su pregunta era, si Dios es el Padre de las luces, ¿también puede ser Padre de las tinieblas? Sí. No creo. Am, Ah, yo no ok. Ok. conozco. Pri- Primer, primer Reyes, primer Reyes, um, capítulo 20, versículo 28. Ok. Primer Reyes, capítulo 20, Yes. versículo Sí, 28. sí.
por favor. Llegándose entonces el varón de Dios al rey de Israel, hablóle diciendo, Os dijo Jehová, por cuanto los siros han dicho, Jehová es Dios de los montes, no Dios de los valles, yo entregaré toda esta grande multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. No entiendo. Jehová es el Dios de todas cosas, right? Todas cosas. Ok. Entonces, es el Padre de luz, de las luces, también el Padre de las tinieblas. Salmo 139. ¿Cuál versículo? 11. Once, 12. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá tocante a mí, aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Yo no creo que esto está diciendo que las tinieblas son lo mismo que la luz o que esto está enseñando que porque Dios es luz, que aún las tinieblas son luz. Um, donde dice lo mismo te son las tinieblas que la luz. Yo no creo que hay pasaje en la Biblia que diga que Dios es el padre de las tinieblas. Padre de la luz, sí. Las tinieblas en la Biblia típicamente se identifica con la oscuridad, con el pecado, con asolamiento y con Satanás. Si usted tiene un pasaje que lo vincula junto, entonces quizás podríamos leerlo, pero yo no conozco ningún versículo que diga que Dios es el padre de las tinieblas o que lo enseñe. Ok, thank you. Gracias. Sí. Gracias por llamar y compartir. Este ha sido un programa magnífico. ¿Algo que quieran agregar, muchachos, antes de que cerremos? ¿El señor está por aquí? No, no lo veo. No, pero Ah, no sé If si you Carl guys are ready for the tengas. music, we're yes, Carl. Yes, sir, set Carl. up for that. Okay. Vamos a cerrar con un himno entonces. Sí, vamos a cerrar con bien. All right, and we'll play. This is our music page. We'll play this song. I don't know how to pronounce it in Spanish. If you guys want to Esta es pronounce it. nuestra música que tenemos en español y le vamos a compartir un himno para cerrar el día de hoy. Toda mi vida he jadeado para una corriente de aire de algún manantial fresco. Eso esperaba que calmara el ardor de la sed que sentía por dentro. Aleluya, me ha encontrado aquí en mi alma anhelado tanto tiempo,
mis anhelos, por su sangre he sido salvada. Alimentándome de las cáscaras que me rodean, hasta que casi se me agotaron las fuerzas. Anhelaba mi alma por algo mejor, solo que aún podía tener hambre. Aleluya, me ha encontrado a quien mi alma ha anhelado tanto tiempo. Jesús satisface mis anhelos, por su sangre he sido salvada. Pobre era yo y buscaba riquezas, algo que satisficiera, pero el polvo que acumulé a mi alrededor solo se burlaba del triste grito de mi alma. Aleluya, me ha encontrado a quien mi alma ha anhelado tanto tiempo. Jesús satisface mis anhelos, por su sangre he sido salvada. Pozo de agua que brota sin parar, pan de vida tan rico y libre, riqueza incalculable que nunca falla, mi Redentor es para mí. Aleluya, me ha encontrado a quien mi alma ha anhelado tanto tiempo. Jesús satisface mis anhelos, por su sangre he sido salvada. Aleluya, me ha encontrado quien mi alma ha anhelado tanto tiempo. Jesús satisface mis anhelos, por su sangre he sido salvada. Pues gracias a Dios que nos pudimos deleitar con un himno para terminar y solo me resta recordarles que visiten nuestro sitio web para escuchar nuestro radio en línea en español a toda hora y todos los días de la semana. La dirección de nuestro sitio web es www.comunionbiblica.com y si desean más información escríbanos a info@pacienta.com o escríbanos una carta a Comunión Bíblica Electrónica, P.O. Box 1393, Sharon Hill, y se deletrea SHARONHILL, Pensilvania 19079, Estados Unidos de Norteamérica. Que Dios los bendiga de acuerdo a su perfecta voluntad y si Dios quiere nos da vida, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.